cómo vuestra pequeña rivalidad fraternal expuso el secreto más oscuro de vuestra familia. Creciendo, mi hermano Zen y yo éramos como Tom y Jerry. Teníamos pleitos a primera vista. Si lo veía entrar a la cocina, yo corría hacia él con un cuchillo. Si me veía cepillándome los dientes, agarraba el palo de golf de papá y me golpeaba la cabeza. Peleábamos por todo. El control remoto del televisor, la primera rebanada de pizza. Incluso peleábamos por quién se odiaba más. Peleas a puñetazos en toda regla que terminaban con mamá gritando y viajes regulares en ambulancia. No podíamos soportarnos hasta que llegamos a la adolescencia tardía y decidimos hacer MMA juntos. No teníamos idea de que algún día destruiría a nuestra familia. La primera vez que hicimos sparring, me noqueó. Esa noche le lancé un par de guantes y le dije que se los pusiera. Ambos fuimos a la escuela con ojos morados al día siguiente. Pronto nos estábamos empujando el uno al otro para mejorar, yendo juntos al gimnasio de MMA, y en algún momento del camino nos convertimos en mejores amigos. A donde él iba, yo iba. Si te metías conmigo, te metías con él. 12 años después, teníamos nuestros cinturones negros. Estábamos entrenando en el gimnasio un día cuando escuchamos un zumbido proveniente de la bolsa de Zen. Se acercó, revisó su teléfono y vio 2 llamadas perdidas de mamá. Sus ojos se abrieron de golpe. La regla de oro de mamá era que nunca llamaba 2 veces a menos que alguien muriera o estuviera a punto de hacerlo. Llamó de vuelta inmediatamente. Su expresión cambió de confusa a aterrorizada en segundos. «Tenemos que irnos ahora». Agarró sus cosas y corrió hacia la puerta. Yo lo seguí sin preguntar. Nos apresuramos al hospital. Durante todo el viaje, Zen no me decía lo que mamá había dicho. Solo seguía diciendo, «Date prisa». Cuando llegamos a su habitación, yo no estaba preparado para lo que vi. Mamá estaba en la cama del hospital con la nariz rota y la cara morada e hinchada. Parecía que había tenido un accidente automovilístico. «¿Qué pasó?», preguntó Zen, con la voz temblorosa. Mamá comenzó a llorar. «2 hombres irrumpieron en la casa. Me golpearon». El rostro de Zen se convirtió en rabia en segundos mientras yo tomaba la mano de mamá. «Los hombres no se llevaron nada», continuó mamá. «Ni mi bolso, ni el televisor, nada. Es como si hubieran entrado para lastimarme». Mi mente comenzó a acelerarse. ¿Quién haría eso y por qué? Mamá leyó nuestras mentes en ese momento. Tal vez puedan ver quién fue en el video de seguridad. Señaló el teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Verán, mamá tenía cámaras de CCTV instaladas en su casa porque le aterraban los robos. Zen y yo agarramos su teléfono y vimos el video de seguridad juntos. 2 hombres con máscaras forzaron la cerradura. Entraron y fueron directamente a por ella. Ni siquiera miraron los objetos de valor. La abordaron y la golpearon repetidamente. Fue horrible de ver, y casi lloramos. Sus cuerpos enteros estaban cubiertos de ropa negra. Pero cuando uno de ellos se estiró, su cuello quedó visible por un segundo. Había un tatuaje allí, uno muy distintivo. Lo miré más de cerca. «Espera, conozco ese tatuaje». «¿Qué?», me preguntó Zen. «Es el amigo de papá, Jason. Él tiene ese tatuaje exacto en el cuello». Los ojos de Zen se desorbitaron como lo hacen antes de sus peleas. «¿Verán? Hace 5 años, la compañera de trabajo de papá acusó a nuestra madre de ser infiel porque lo quería para ella. Ella le mostró capturas de pantalla que probaban que mamá era infiel. Él lo creyó sin hablar con ella. Recuerdo que estaba muy enojado cuando se fue. Lleno de odio. «¿Crees que papá hizo esto?», pregunté en voz baja. «¿Crees que le dijo a Jason que atacara a mamá? ¿Deberíamos decirle a la policía?». Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. Entonces Zen dijo algo que lo cambió todo. «No vamos a ir a la policía». «¿Qué?», Zen espetó. «Tendrán un juicio en 6 meses. ¿Libertad condicional? Tal vez. Eso no es justicia real. Nos encargaremos nosotros mismos». Miré el rostro hinchado de mamá y asentí. «¿Qué hacemos?». «Averiguamos quién lo hizo. Luego lo arreglamos». Durante los siguientes 13 meses, nos convertimos en investigadores. Preguntamos por Jason. Lo seguimos.
Observamos a dónde iba, con quién hablaba. Todo el tiempo entrenamos más duro que nunca. Cada golpe que lanzamos fue por mamá. Cada hora dedicada a rastrear nos acercó más a la verdad. Cuanto más indagamos, más todo señalaba a Jason. Era el mejor amigo de papá. Sus compañeros de trabajo vieron un conjunto negro en su bolso el día que atacaron a mamá. De repente tuvo un coche nuevo y su hipoteca pagada. Papá solía tener la costumbre de pagar favores en el pasado. Cuando decidimos que era él, supimos qué hacer. Elegimos un viernes por la noche cuando Jason salió de su strip club habitual. Esperamos en el aparcamiento. Cuando salió, nos interpusimos. Yo no dije nada, solo lo miré fijamente con mi bate de béisbol en la mano. Zen se crujió los nudillos. Jason nos miró a nosotros, a nuestras manos, y luego de vuelta a nuestras caras. Sube al coche. Jason subió. Condujimos a casa de papá. También lo habíamos estado vigilando a él. Sabíamos que estaba solo en casa. Cuando llamamos, papá abrió la puerta y su reacción no tuvo precio. Pasamos a su lado y entramos en la casa. Jason intentó retroceder, pero lo bloqueamos. Dinos lo que le hiciste a mamá, dije. No sé de qué estás hablando, tartamudeó Jason. Zen golpeó a Jason con la fuerza de 13 años de entrenamiento y rabia. Cayó al suelo. Tenemos video. Vimos tu tatuaje. Papá se interpuso entre nosotros. Deténganse. Por favor, deténganse. ¿Le dijiste que lo hiciera? Le pregunté a papá. ¿Hiciste que Jason golpeara a mamá? No. Papá parecía asustado. Yo no hice nada. Zen se acercó a la cara de papá. Entonces, ¿quién era la otra persona contigo? ¿Quién más atacó a nuestra madre? El rostro de papá se desmoronó mientras se encogía. No fui yo. Juro que no fui yo. ¿Entonces quién? Gritaba Zen ahora. Papá se hundió contra la pared. Su voz salió quebrada. Fue mi hijo. Mi otro hijo de antes de conocer a vuestra madre. No sabéis nada de él. Tiene 32 años. La habitación quedó en silencio. Papá tenía otro hijo. Un hijo que golpeó a nuestra madre casi hasta la muerte. Zen y yo nos miramos, e hicimos ese sutil asentimiento que significaba que era hora de ocuparse del asunto. Agarré a papá por el cuello y lo jalé hacia adelante hasta que nuestras caras estuvieron a centímetros de distancia. Su aliento olía a miedo y a whisky barato. Zen se movió rápido, posicionándose entre nosotros y la puerta principal para que Jason no pudiera huir. Las manos de papá temblaban mientras las palabras salían de su boca, diciendo que el nombre de su otro hijo era Casper, que lo había estado manteniendo durante años sin decírselo a nadie. Afirmó que Casper necesitaba dinero y que papá le había hablado de objetos de valor en casa de mamá. La mentira era tan mala que sentía que mi sangre estaba hirviendo. Empujé a papá hacia atrás con fuerza y él tropezó contra la pared. No se llevaron nada de casa de mamá, ni su bolso, ni la televisión, ni las joyas, porque esto no fue por robo. Esto fue para lastimarla. Se encaminó hacia donde dejé caer mi bate de béisbol y lo recogió lentamente, dejando que papá viera cada movimiento. Los ojos de papá se abrieron y comenzó a hablar más rápido, dándonos una dirección al otro lado de la ciudad, rogándonos que no hiriéramos a Casper. Seguía diciendo que Casper era solo un niño que cometió un error. Me reí y me salió amargo y enojado porque Casper tiene 32 años, es mayor que nosotros dos, y golpeó a nuestra madre hasta que su cara parecía carne cruda. Nos dirigimos a la puerta y me di la vuelta para mirar a papá y Jason, que todavía estaban en el suelo. Si alguno de los dos llama a Casper o a la policía antes de que terminemos, volveremos y terminaremos lo que empezamos esta noche. El viaje a casa de Casper tardó 20 minutos, y ni Zen ni yo dijimos una sola palabra. Mis manos apretaron el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos y podía sentir el cuero crujiendo bajo mi agarre. La respiración de Zen se hacía cada vez más pesada, como siempre le pasa justo antes de un combate. Estábamos a punto de cruzar una línea de la que nunca podríamos volver, pero seguía viendo la nariz rota y la cara hinchada de mamá en mi mente. La dirección que papá nos dio conducía a un edificio de apartamentos deteriorado, con la mitad de las luces de seguridad rotas y grafitis cubriendo las paredes.
Aparcamos al otro lado de la calle y vigilamos la ventana del tercer piso que papá dijo que era de Casper. Alrededor de la medianoche, vimos movimiento dentro, una sombra que pasaba por la ventana. Zen sugirió que esperáramos hasta la mañana, cuando Casper saliera para ir a trabajar a algún lugar público, donde pudiéramos agarrarlo sin que los vecinos oyeran y llamaran a la policía. Cada parte de mí quería subir ahora mismo y derribar su puerta, pero Zen tenía razón. Habíamos pasado 13 meses siendo inteligentes con esto, rastreando a Jason y reuniendo pruebas. Entrar corriendo y enojados ahora era la forma de que nos atraparan. Nos hirieran o peor. Condujimos a un restaurante abierto toda la noche y nos deslizamos en una cabina de la esquina. La camarera nos trajo café y nos sentamos allí escribiendo en servilletas todo lo que papá nos había dicho sobre Casper. Su nombre, su edad, su dirección, el hecho de que papá le pagó para que hiciera esto. A las 3:00 de la mañana, mi teléfono comenzó a zumbar y el nombre de mamá iluminó la pantalla. Se me revolvió el estómago porque ella nunca llama tan tarde. Contesté y la oí llorar, preguntando dónde estábamos, diciendo que se despertó de una pesadilla en la que nos hacían daño. Mentí y le dije que estábamos en el apartamento de Zen viendo películas y comiendo pizza. No parecía creerme, pero nos dijo que tuviéramos cuidado y colgó. Volvimos al edificio de Casper a las 6:00 de la mañana y aparcamos en el mismo sitio. A las 6:30, Casper salió con un uniforme marrón de camión de reparto con el logo de una empresa en el pecho. Zen tomó fotos de su matrícula y del logo del camión con su teléfono. Lo seguimos hasta un gran almacén en las afueras de la ciudad y lo vimos fichar por la entrada principal. Ahora sabíamos su horario y dónde trabajaba. Durante la semana siguiente, rastreamos a Casper exactamente igual que rastreamos a Jason. Trabaja turnos de 10 horas. 5 días a la semana, se detiene en la misma tienda de conveniencia todas las noches para comprar cerveza y se va directamente a casa. Su apartamento siempre está oscuro a las 10:00. Vive solo, sin novia ni compañero de piso que podamos ver. Zen encontró las cuentas de redes sociales de Casper y pasamos horas mirando sus fotos. Hay fotos de él con papá de hace años en barbacoas y partidos de béisbol, reuniones familiares. Nunca fuimos invitados a fiestas de cumpleaños donde papá está sonriendo y abrazando a Casper como si estuviera orgulloso de él. Una vida secreta completa que papá mantuvo oculta de nosotros y de mamá. Las fotos me dan náuseas porque papá eligió a este hijo por encima de nosotros. Le pagó para que lastimara a mamá y nunca mencionó tener otro hijo en todos los años que crecimos. Zen encontró publicaciones de Casper quejándose de problemas de dinero y pagos de manutención de hijos que no podía pagar. Esto nos da más piezas de por qué papá lo eligió. Papá probablemente le prometió a Casper suficiente efectivo para resolver todos sus problemas financieros a cambio de asustar a mamá. Desplacé la pantalla a través de más redes sociales de Casper y encontré fotos de hace 3 años que lo mostraban en una fiesta de cumpleaños infantil con una niña pequeña. El título decía, "El mejor día con mi princesa", y hay docenas de comentarios sobre lo buen padre que es. Se lo mostré a Zen y él acercó la imagen a la cara de Casper en la foto. Se ve feliz y normal, no como alguien que golpearía a una mujer casi hasta la muerte por dinero. Pero luego Zen se desplazó a publicaciones de hace 6 meses, donde Casper se quejaba de que su exesposa lo llevaba de nuevo a la corte por manutención de hijos impagada. Escribía sobre cómo podría perder la custodia si no se ponía al día con los pagos. Una publicación decía que debía más de $20,000 y que sus salarios estaban siendo embargados. Otra publicación de hace 2 meses decía que estaba desesperado y necesitaba un milagro. Papá debe haber visto estas publicaciones y supo exactamente cómo manipular a Casper para que hiciera lo que quería. Me siento enfermo al pensar en cómo papá usó el amor de Casper por su hija como palanca para conseguir que lastimara a mamá. Zen y yo nos sentamos en su coche fuera del edificio de apartamentos de Casper y discutimos nuestras opciones durante 3 días seguidos. Sigo diciendo que deberíamos ir a la policía con todo lo que sabemos, mostrarles el video de seguridad, decirles sobre el coche nuevo de Jason y la hipoteca pagada, explicar cómo papá tiene un historial de pagar favores.
pero Zen niega con la cabeza cada vez y me recuerda que papá contratará a un abogado caro que destrozará nuestra investigación. Jason afirmará que el dinero provino de otro lugar y que su tatuaje es común. Casper dirá que estaba en el trabajo cuando atacaron a mamá y su empleador podría respaldarlo. Papá llorará en el tribunal sobre cómo sus hijos están tratando de incriminarlo porque están enojados por el divorcio que nunca ocurrió. El fiscal mirará nuestras fotos y grabaciones de vigilancia y dirá que realizamos una investigación ilegal que violó las leyes de privacidad. Todo por lo que trabajamos durante 13 meses será desechado y esos 3 saldrán libres. Sé que Zen tiene razón, pero me dan ganas de golpear algo. Necesitamos pruebas sólidas que no puedan ser explicadas o desestimadas. Necesitamos que Casper confiese en un registro o que atrapemos a papá pagándole. Sugiero que grabemos a Casper admitiendo lo que hizo, y los ojos de Zen se iluminan como cuando descubre la debilidad de un oponente. Conducimos a una tienda de electrónica y compramos una pequeña grabadora de voz que cabe en un bolsillo. De vuelta en el apartamento de Zen, practicamos lo que le diremos a Casper para que hable. Zen le mostrará el video de seguridad y yo le diré que sabemos que papá le pagó. Actuaremos como si ya tuviéramos pruebas y veremos si Casper se asusta y comienza a explicarse. La clave es acercarse a él en algún lugar público para que no pueda correr o defenderse, y mantener la calma para que no se dé cuenta de que estamos grabando. Pasamos horas ensayando diferentes escenarios y respuestas hasta que lo dominamos. Durante las siguientes 2 semanas, seguimos siguiendo a Casper y aprendiendo su rutina. Todos los viernes por la noche, va al mismo bar llamado Lee's, en el lado este de la ciudad. Es un tugurio con suelos pegajosos y una mesa de billar en la esquina trasera. La iluminación es tenue y la música está lo suficientemente alta como para que las conversaciones se mezclen. Nadie allí presta atención a los asuntos de los demás. Es perfecto para lo que necesitamos hacer. El tercer viernes, seguimos a Casper hasta Lee's y observamos a través de la ventana cómo pide una cerveza y se sienta en la barra. Esperamos en el coche hasta que está en su tercera bebida y comienza a relajarse. Sus hombros caen y se ríe de algo que dice el camarero. Es entonces cuando entramos y nos deslizamos en la cabina, directamente enfrente de donde está sentado. Casper nos mira y su expresión cambia de casual a confusa. Nos mira fijamente a Zen y luego a mí como si estuviera tratando de averiguar de dónde nos conoce. Entonces le llega el reconocimiento y su rostro se pone blanco. Se levanta rápido y su taburete raspa contra el suelo. Me inclino hacia adelante y le digo que se siente de nuevo, que solo queremos hablar sobre lo que le pasó a nuestra madre. Mi voz es tranquila pero firme, y puedo ver a Casper calculando si debería correr hacia la salida o escucharnos. Se sienta de nuevo lentamente y sus manos tiemblan mientras agarra su cerveza. Zen saca su teléfono y abre el video de seguridad del ataque de mamá. Lo sostiene para que Casper pueda ver la pantalla y acerca la imagen al momento en que la máscara de Casper se desliza y su rostro es visible por un segundo. Los ojos de Casper se abren y tartamudea que no sabe de qué estamos hablando, que nunca ha visto ese video antes, pero el sudor se está formando en su frente y su pierna rebota debajo de la mesa. Zen acerca la imagen al tatuaje de Jason a continuación y luego de vuelta a la cara de Casper. Me acerco y le digo a Casper que lo sabemos todo. Que papá ya nos dijo que contrató a Casper y a Jason, que Jason admitió haber estado allí. La boca de Casper se abre como si quisiera negarlo, pero no salen palabras. Su rostro se desmorona y mira su cerveza como si fuera a llorar. Luego comienza a hablar rápido, las palabras saliendo a borbotones. Dice que papá le dijo que mamá robó dinero durante su separación, que estaba manteniendo a papá alejado de sus hijos, que merecía que le dieran una lección sobre respeto. La grabadora en mi bolsillo está funcionando y capturando cada palabra. Casper dice que no quería lastimar a mamá tan gravemente, que el plan era solo asustarla. Pero Jason se dejó llevar por la paliza y no se detenía. Está poniendo excusas y tratando de echar la culpa, pero sigue confesando haber estado allí y haber participado. Le pregunto por qué lo hizo, y la voz de Casper se quiebra. Dice que papá le prometió 15,000, suficiente para ponerse al día con la manutención de hijos y evitar que su exesposa se llevara a su hija para siempre.
Dice que estaba desesperado y que papá hizo que pareciera que mamá era una persona terrible que había destruido a su familia. Mis manos se cierran en puños debajo de la mesa, pero fuerzo a que mi voz se mantenga tranquila. Hago más preguntas sobre la planificación, sobre cuándo irrumpieron, sobre qué les dijo papá específicamente que hicieran. Casper sigue respondiendo porque cree que ya lo sabemos todo y que cooperar podría ayudarlo de alguna manera. Sen pregunta cuándo le pagó papá el dinero, y Casper dice que la mitad por adelantado y la mitad después de que se hiciera. Saca su teléfono para mostrarnos su cuenta bancaria como prueba de que está diciendo la verdad. Sus manos tiemblan tanto que casi se le cae el teléfono. Pero se las arregla para sacar su historial de transacciones. Tomo fotos de su pantalla que muestran 2 depósitos en efectivo de $7,500 cada uno. Uno está fechado 5 días antes del ataque de mamá, y uno está fechado 3 días después. Es una prueba perfecta que vincula el pago directamente con la cronología de lo que pasó. Casper comienza a llorar y a decir que lo siente una y otra vez. Dice que necesitaba el dinero desesperadamente, que le iban a quitar a su hija, que papá hizo que pareciera que mamá le había arruinado la vida y merecía lo que le pasó. Nos ruega que no vayamos a la policía porque perderá su trabajo y a su hija, y todo por lo que ha trabajado. No siento absolutamente ninguna simpatía por él, porque mamá podría haber muerto por la paliza que le dio. Sen se inclina hacia adelante y su voz baja a algo frío y definitivo. Le dice a Casper que tiene 2 opciones: entregarse a la policía dentro de 24 horas y confesarlo todo, o nosotros llevaremos la grabación y todas las pruebas directamente a la policía. El rostro de Casper se pone blanco y comienza a negar con la cabeza rápidamente diciendo que no puede ir a la cárcel. Su hija lo necesita. Su exesposa nunca lo dejará verla de nuevo si es arrestado. Ahora está suplicando, preguntando si hay algo más que pueda hacer, cualquier otra forma de arreglar esto. Me levanto y lo miro, diciéndole que tiene hasta mañana por la noche para decidir, y si huye, lo casaremos y nos aseguraremos de que nunca vuelva a ver a su hijo. Luego, salimos del bar sin mirar atrás, dejando a Casper sentado allí con las manos cubriéndole la cara. En el aparcamiento, Sen y yo estamos junto a mi coche, discutiendo en susurros duros. Creo que deberíamos ir directamente a la policía ahora mismo, con lo que tenemos, porque darle tiempo a Casper es estúpido. Obviamente va a huir. Sen no está de acuerdo y dice que necesitamos darle la oportunidad de hacer lo correcto, que se verá mejor en el tribunal si se entrega voluntariamente. Le digo a Sen que Casper es un cobarde que golpeó a nuestra madre por dinero. No va a despertar una conciencia de repente. Discutimos durante 10 minutos hasta que llegamos a un acuerdo. Vigilaremos el apartamento de Casper esta noche para asegurarnos de que no desaparezca, y si todavía está allí mañana, le daremos hasta la fecha límite. Conducimos al edificio de Casper y aparcamos donde podemos ver su camión y su ventana. Las luces de su apartamento permanecen encendidas hasta pasadas las 2:00 a.m. y nos turnamos para vigilar. Alrededor de las 3:00 a.m., las luces finalmente se apagan, y ambos intentamos dormir en el coche, uno de nosotros siempre vigilando su camión. A la mañana siguiente, a las 6:00 a.m., el camión de Casper todavía está en el aparcamiento, y empiezo a pensar, tal vez Sen tenía razón. Tal vez Casper se entregue. Lo vemos irse a trabajar a las 7:30 a.m. en su uniforme de reparto como si fuera un día normal. Sen dice que deberíamos seguirlo para asegurarnos de que realmente va a trabajar y no se dirige a la autopista. Seguimos su camión hasta el centro de distribución y lo vemos aparcar y entrar. Le digo a Sen que deberíamos ir a casa y dormir un poco, volver esta noche para ver si Casper cumple su palabra. Nos dirigimos al lugar de Sen y nos quedamos dormidos durante unas horas, pero realmente no puedo dormir porque mi mente sigue reproduciendo la confesión de Casper y preguntándome si estamos cometiendo un gran error. Alrededor del mediodía, el teléfono de Sen suena y nos despierta a los dos. Es un número que no reconocemos, pero Sen contesta de todos modos, poniendo el altavoz. La voz al otro lado pregunta si estamos buscando a Casper, y se me revuelve el estómago. Es uno de sus compañeros de trabajo del centro de distribución, diciendo que Casper llamó diciendo que estaba enfermo esta mañana y le pidió que nos dijera si pasábamos por allí. El compañero de trabajo parece confundido sobre por qué Casper querría que nos pasara un mensaje.
Pero le damos las gracias y colgamos rápido. Zen y yo nos miramos y ambos sabemos lo que esto significa. Casper huyó. Saltamos al coche y aceleramos de vuelta a su edificio de apartamentos. Su camión no está en el aparcamiento. Y cuando subimos a su puerta y llamamos, nadie contesta. Pateo la puerta con frustración y Zen saca su teléfono para volver a llamar al centro de distribución, fingiendo ser amigo de Casper, preguntando si alguien sabe dónde podría estar. La persona al teléfono dice que Casper acaba de llamar diciendo que estaba enfermo por un día. No es como si hubiera renunciado ni nada, así que probablemente todavía esté en algún lugar de la ciudad. Pasamos todo el día conduciendo por todos los lugares a los que pensamos que Casper podría ir. Primero, revisamos la casa de su exesposa, pero su coche está allí y el camión de Casper no. Así que no llamamos porque no queremos asustarla. Luego, conducimos a casa de papá y rodeamos la manzana 3 veces, pero no hay señales del camión de Casper. Intentamos con el apartamento de Jason a continuación y nos sentamos afuera durante 1 hora vigilando. Pero Casper nunca aparece. A las 6:00 p.m. se nos están acabando las ideas y estoy cada vez más enojado de que lo hayamos dejado escapar. Zen sugiere revisar un motel barato cerca de la autopista, porque ahí es donde alguien se escondería si estuviera planeando huir pero aún no se hubiera ido. Comenzamos en el extremo norte de la ciudad y avanzamos hacia el sur, revisando los aparcamientos en cada motel deteriorado por el que pasamos. Finalmente, a las 8:00 p.m., vemos el camión de Casper aparcado fuera de un lugar llamado Highway Rest Motel. Uno de esos lugares dudosos que alquilan habitaciones por horas. Zen quiere ir a llamar a las puertas hasta que encontremos en qué habitación está, confrontarlo de nuevo y obligarlo a venir con nosotros a la policía. Sin embargo, estoy harto de jugar. Y saco mi teléfono para llamar a mamá. Contesta al segundo tono y puedo oír la televisión de fondo. Le digo que encontramos a los tipos que la hirieron, que tenemos pruebas y una grabación de uno de ellos confesando y que vamos a ir a la policía esta noche para entregar todo. Mamá comienza a llorar inmediatamente, pero es diferente a antes. Es alivio y miedo mezclados. Nos ruega que tengamos cuidado, que dejemos que el sistema legal se encargue a partir de ahora, que por favor no hagamos nada que nos meta en problemas o nos hiera. Sigue diciendo que ella no puede perdernos a nosotros también, que nos necesita a salvo más de lo que necesita venganza. Le prometo que haremos esto de la manera correcta, que vamos a ir directamente a la comisaría ahora mismo, aunque una parte de mí todavía quiere arrastrar a Casper fuera de esa habitación de motel y hacerle pagar personalmente por lo que hizo. Conducimos a la comisaría y caminamos hasta el mostrador principal. Pido hablar con la detective Scott, quien manejó el caso de mamá originalmente, y el oficial en el mostrador parece sorprendido, pero la llama. 20 minutos después, la detective Scott sale al vestíbulo, y se ve más vieja de lo que recuerdo, más cansada. Nos reconoce inmediatamente, y su expresión es cautelosa mientras nos lleva de vuelta a una sala de interrogatorios. La sala es pequeña con una mesa de metal y sillas incómodas, y hay una cámara en la esquina con una luz roja encendida. Zen y yo nos sentamos y comenzamos a exponer todo lo que encontramos durante los últimos 13 meses. Le mostramos las fotos que tomamos de Jason, las capturas de pantalla de los depósitos bancarios de Casper, la grabación de la confesión de Casper en el bar. Le contamos sobre el hijo secreto de papá, sobre el coche nuevo de Jason y la hipoteca pagada, sobre seguirlos y rastrear sus movimientos. Explicamos cómo conectamos el tatuaje de Jason del video de seguridad con el amigo de papá, cómo encontramos a Casper a través de la confesión de papá, cómo todas las piezas encajaban en una imagen clara de conspiración. La detective Scott se sienta con los brazos cruzados todo el tiempo y su expresión se vuelve más y más dura mientras hablamos. Cuando finalmente terminamos, se queda en silencio por un largo momento y luego nos dice que hemos realizado una investigación ilegal. Dice que la grabación podría no estar permitida en el tribunal debido a las leyes de consentimiento, que hemos estropeado potencialmente todo el caso al confrontar a los sospechosos y amenazarlos. Pregunta si agredimos a alguien, si hicimos alguna amenaza, si rompimos alguna ley durante nuestra investigación. Mi corazón se hunde porque pensamos que estábamos ayudando a mamá a obtener justicia, pero tal vez solo empeoramos todo.
Admito que confrontamos a Jason y a papá en casa de papá, que podríamos haberlos asustado. Pero en realidad no herimos a nadie. Zen añade que solo seguimos a personas en lugares públicos y tomamos fotos que cualquiera podría haber tomado. La detective Scott suspira y saca un bloc de notas, diciéndonos que necesitamos escribir declaraciones detalladas sobre cada paso de nuestra investigación. Quiere saber cada persona que seguimos, cada prueba que reunimos, cada conversación que tuvimos, cada lugar al que fuimos. Dice que necesita saber exactamente lo que hicimos para poder averiguar qué partes del caso siguen siendo buenas y qué partes arruinamos. El proceso tarda 4 horas y mi mano está acalambrada de tanto escribir al final. Llenamos página tras página describiendo nuestra vigilancia de Jason, nuestro rastreo de Casper, nuestra confrontación en casa de papá, nuestra grabación en el bar. Cada vez que pensamos que hemos terminado, la detective Scott hace otra pregunta que requiere 3 párrafos más. Cuando terminamos, es pasada la medianoche y estoy agotado y aterrorizado de que estemos a punto de ser arrestados por acoso o algo peor. La detective Scott recoge todas nuestras declaraciones y nos dice que necesita hablar con el fiscal de distrito sobre cómo proceder. Dice que se pondrán en contacto y que no debemos contactar a ninguno de los sospechosos ni hacer más investigaciones por nuestra cuenta. Conducimos a casa en silencio y no puedo decir si acabamos de salvar el caso de mamá o lo destruimos por completo. 2 días después, la detective Scott llama a mi teléfono y nos pide que volvamos a la estación. Sugiere que traigamos un abogado si tenemos uno, y el tono de su voz deja claro que esto no es opcional. Es más como una orden. Zen y yo estamos aterrorizados porque creemos que estamos a punto de ser arrestados por todo lo que hicimos. No tenemos abogado y no podemos pagar uno, así que simplemente nos presentamos en la estación a la mañana siguiente, tratando de no entrar en pánico. La detective Scott nos recibe de nuevo en el vestíbulo, pero esta vez hay alguien con ella, un joven en traje que parece tener unos 30 años. Lo presenta como Ada Kramer de la oficina del fiscal de distrito, y él nos estrecha la mano con un agarre firme. Los seguimos de vuelta a una sala de conferencias que es más grande que la sala de interrogatorios, con una mesa larga y sillas realmente cómodas. Ada Kramer se sienta frente a nosotros y no pierde el tiempo con charlas triviales. Nos dice directamente que creamos un gran lío al investigar por nuestra cuenta, que podríamos haber destruido el caso contra las personas que hirieron a nuestra madre. Pero luego su expresión cambia ligeramente y dice que a pesar de que nuestros métodos son cuestionables, la evidencia que reunimos apunta a una clara conspiración para cometer agresión. Ha mirado los registros bancarios, las fotos, el video de seguridad con el tatuaje de Jason. Y aunque la grabación podría no estar permitida en el tribunal, todo lo demás construye un caso sólido. Dice que si cooperamos plenamente en el futuro y dejamos de hacer algo por nuestra cuenta, está dispuesto a trabajar con nosotros para procesar a papá, Casper y Jason por lo que le hicieron a mamá. Kramer sacó una carpeta y esparció fotos sobre la mesa, señalando los depósitos bancarios que habíamos documentado. Dijo que los registros financieros eran evidencia sólida porque mostraban un patrón claro de pagos justo antes y después del ataque. Las fotos de Casper y Jason juntos dieron contexto a su relación. Pero luego golpeó el dispositivo de grabación que habíamos usado en el bar, y su expresión se puso seria. Explicó que, dependiendo de la ley estatal, grabar a alguien sin su conocimiento podría no estar permitido en el tribunal. La defensa podría argumentar que se obtuvo ilegalmente y conseguir que se descartara por completo. Se me revolvió el estómago porque esa grabación tenía a Casper admitiendo todo. Kramer debió ver mi cara porque rápidamente agregó que incluso sin la grabación, el caso era lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Planeó traer a Jason para interrogarlo en las próximas horas y ofrecerle un trato. Si Jason aceptaba testificar contra papá y Casper, obtendría cargos reducidos o tal vez solo libertad condicional. Zen preguntó por qué dejaríamos a Jason salir fácilmente y Kramer dijo que se trataba de construir el caso más fuerte posible. Con el testimonio de Jason, podrían probar que papá orquestó todo. Sin él, papá podría afirmar que no sabía nada y que Casper actuó solo. La detective Scott asintió y dijo: «Este era un procedimiento estándar en casos de conspiración. Le dimos la vuelta al eslabón más débil para atrapar al pez gordo. Lo odié.
Pero entendí la lógica. Esa misma tarde, la detective Scott y otros 2 oficiales condujeron al motel donde rastreamos a Casper. Kramer nos dejó esperar en la estación y vigilamos a través de la ventana que daba al aparcamiento cuando trajeron a los sospechosos. Nos sentamos allí durante 2 horas bebiendo café malo y apenas hablando. Finalmente, un coche de policía se detuvo y vi a Casper en el asiento trasero. Los oficiales abrieron la puerta y Casper salió corriendo en cuanto sus pies tocaron el pavimento. Corrió hacia la calle, pero la detective Scott había posicionado al tercer oficial allí. Lo abordaron con fuerza sobre el asfalto y lo esposaron mientras él gritaba sobre el acoso policial. Verlos pasarlo esposado por la ventana debería haber sido satisfactorio. Habíamos pasado 13 meses rastreando a este tipo. Lo confrontamos, lo grabamos, y ahora finalmente estaba atrapado. Pero en cambio, me sentí vacío. Esta no era la justicia que queríamos originalmente. Queríamos hacerlo sufrir de la forma en que hirió a mamá. Queríamos que se sintiera asustado y roto. En cambio, solo estaba siendo arrestado y procesado como cualquier otro criminal. Zen debe haber sentido lo mismo porque miró al suelo en lugar de ver cómo traían a Casper. Todo se sintió demasiado limpio, demasiado oficial, demasiado lejos de la justicia cruda que habíamos imaginado. El abogado de Casper apareció 3 horas después, un tipo con un traje caro que parecía molesto de estar allí. Kramer nos dijo a través del cristal que Casper estaba invocando su derecho a permanecer en silencio bajo el consejo de su abogado. Esto era completamente normal y esperado. Casper se quedaría en una celda de detención hasta su audiencia de comparecencia, probablemente en 1 o 2 días. Luego trajeron a papá para interrogarlo. No podíamos escuchar lo que pasaba, pero observamos a través del cristal unidireccional cómo papá se sentaba frente a la detective Scott, luciendo pequeño y asustado. Su abogado llegó en 20 minutos e inmediatamente detuvo el interrogatorio. Papá no dijo ni una sola palabra. Luego entró Jason por separado con su propio abogado. Mismo resultado. Todos contrataron abogados y se negaron a hablar. Kramer dijo que esto era en realidad bueno para la fiscalía porque significaba que estaban asustados y a la defensiva. Las personas inocentes normalmente quieren explicarse. Las personas culpables se esconden tras los abogados. Aún así, ver a los 3 salir del interrogatorio sin dar declaraciones me hizo sentir que no habíamos logrado nada. Teníamos pruebas, grabaciones y fotos, pero todos se iban a quedar sentados en silencio y dejar que sus abogados hablaran. La semana siguiente transcurrió más lenta que cualquier semana de mi vida. Cada mañana me despertaba esperando noticias y no recibía nada. Cada tarde revisaba mi teléfono esperando que Kramer llamara con actualizaciones. Zen y yo intentamos entrenar en el gimnasio, pero no estábamos concentrados. Hacíamos el sparring y golpeábamos las bolsas por inercia, pero todo el tiempo estábamos pensando en el caso. Mamá nos llamaba todos los días preguntando si habíamos oído algo. El miércoles fue al tribunal con la detective Scott y consiguió una orden de protección contra papá, Casper y Jason. La orden decía que ninguno de ellos podía contactarla, acercarse a su casa o estar a menos de 150 metros de ella. Laya Rose, del hospital, se reunió con mamá ese mismo día para explicarle los procedimientos judiciales. Le explicó lo que era una lectura de cargos, lo que significaba una audiencia preliminar y qué esperar si el caso iba a juicio. Mamá me llamó después de esa reunión, sonando agobiada. Dijo que había tantos pasos y tanta espera. Laya le dijo que estos casos podían tardar meses o incluso años en resolverse por completo. Intenté sonar alentador, pero, sinceramente, yo estaba tan frustrado como ella. El viernes por la tarde, mi teléfono finalmente sonó con el número de Kramer. Dijo que el abogado de Jason se había puesto en contacto para un acuerdo de cooperación. Jason estaba dispuesto a testificar que papá les pagó a él y a Casper para agredir a mamá. Diría que papá planeó todo como venganza por las acusaciones de infidelidad de hace 5 años. Jason explicaría cómo papá lo contactó, cuánto dinero le ofrecieron, cómo planearon el allanamiento para que pareciera aleatorio. A cambio, Jason quería que sus cargos se redujeran de agresión a cómplice. Y no quería tiempo en prisión, solo libertad condicional y servicio comunitario. Sentí que mi mandíbula se apretaba mientras Kramer explicaba esto.
Jason había ayudado a golpear a mamá hasta que su rostro fue irreconocible y quería salir libre. Kramer dijo que el acuerdo estaba supeditado a que el testimonio de Jason fuera veraz y completo. Si mentía o se guardaba algo, el trato se cancelaba y enfrentaría todos los cargos. Preguntó qué pensábamos Sen y yo acerca de aceptar el acuerdo. Le dije que necesitaba hablar con Sen y devolverle la llamada. 2 días después, Sen y yo nos sentamos en la oficina de Kramer discutiendo el trato. Dije que odiaba todo al respecto. Jason debería ir a prisión por lo que hizo. Kramer se reclinó en su silla y dijo que entendía nuestros sentimientos, pero que necesitábamos pensar estratégicamente. Sin el testimonio de Jason, el caso contra papá era mucho más débil. El abogado de papá argumentaría que papá solo estaba desahogando frustraciones con su hijo sobre su exesposa. Dirían que Casper tomó la iniciativa de actuar y que papá no tenía conocimiento del ataque. Casper probablemente afirmaría lo mismo, que malinterpretó o actuó solo. Los depósitos bancarios podrían explicarse como apoyo familiar legítimo. El video de seguridad mostraba a Casper y Jason, pero no a papá. El testimonio de Jason era el eslabón que conectaba todo. Él podría testificar que papá los contrató explícitamente, que papá dio instrucciones específicas, que papá les pagó después. Con el testimonio de Jason, el caso de conspiración era sólido. Sin él, el caso era inestable. Sen preguntó qué pasaría si decíamos no al acuerdo. Kramer dijo que procesarían a Jason también, pero los 3 acusados probablemente obtendrían sentencias más leves porque la evidencia era más débil. O peor, papá podría ser absuelto por completo. Aceptamos el trato, aunque nos revolvió el estómago. Condenar a papá importaba más que castigar a Jason. Fue más difícil convencer a mamá cuando se lo dijimos. Lloró y dijo que Jason la hirió tanto como Casper. ¿Por qué debería salir libre mientras Casper iba a la cárcel? Le expliqué lo que Kramer dijo sobre que el testimonio era crucial. Preguntó si confiábamos en que Jason diría la verdad. Le dije que el trato requería que fuera completamente honesto o enfrentaría todos los cargos. Después de 1 hora de conversación, finalmente lo aceptó. Dijo que quería que papá pagara por lo que hizo más que cualquier otra cosa. Si dejar libre a Jason era el precio, ella lo aceptaría. 2 semanas después, Jason compareció ante el tribunal y se declaró culpable de cómplice de agresión. Se quedó allí mirando al suelo mientras el juez explicaba su sentencia. 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y pagos de restitución a mamá por sus gastos médicos. Aceptó testificar completa y verazmente en los juicios de papá y Casper. Salir de ese juzgado sabiendo que Jason estaba libre hizo que mis manos temblaran de rabia. 3 semanas después de los arrestos, finalmente se llevó a cabo la lectura de cargos de papá. Sen y yo nos sentamos en la sala del tribunal viendo a papá comparecer ante el juez en un mono naranja. El juez leyó los cargos en voz alta. Conspiración para cometer agresión. El abogado de papá inmediatamente presentó una declaración de no culpabilidad. Luego el abogado comenzó a argumentar que papá era solo un padre desahogando frustraciones con su hijo. Dijo que no había pruebas de que papá ordenara explícitamente un ataque. Los pagos a Casper eran apoyo familiar normal. Papá nunca tuvo la intención de que nadie saliera herido. Todo fue un malentendido de Casper y la participación de Jason. El fiscal presionó con fuerza, citando el acuerdo de cooperación de Jason y su próximo testimonio. El juez escuchó a ambas partes y luego fijó la fianza en $50,000. Pensé que tal vez papá tendría que quedarse en la cárcel, pero su abogado sacó una tarjeta de crédito allí mismo en la sala y pagó la fianza en 1 hora. Papá salió libre hasta el juicio. Verlo salir del juzgado con ropa normal, sin esposas, sin mono naranja, me dieron ganas de gritar. La lectura de cargos de Casper ocurrió por separado la semana siguiente. Su abogado presentó una declaración de no culpabilidad e inmediatamente comenzó a atacar la evidencia. Argumentó que el video de seguridad era demasiado granulado para identificar positivamente a Casper. Dijo que los depósitos bancarios no probaban nada porque papá podría haber estado dando a su hijo ayuda financiera legítima. Afirmó que Casper estaba en el trabajo cuando ocurrió la agresión y tenía testigos para probarlo.
Kramer se puso de pie y destruyó metódicamente cada argumento. Tenía los depósitos bancarios cronometrados exactamente con el ataque. Tenía el testimonio de Jason situando a Casper en la escena. Tenía el video de seguridad mostrando la cara de Casper cuando se le deslizó la máscara. El juez no se tragó los argumentos de la defensa. Fijó la fianza en $75,000, más alta que la de papá porque Casper había cometido la agresión física. Casper no pudo pagar la fianza. Se quedó en la cárcel esperando el juicio. Las audiencias preliminares se prolongaron durante 2 meses con aplazamientos y mociones constantes. Cada vez que pensábamos que estábamos avanzando, algún abogado presentaba una moción para suprimir pruebas o solicitar más tiempo. Zen y yo asistimos a cada una de las fechas judiciales. Nos sentamos en la galería detrás de mamá, mostrándoles a papá y Casper que no nos echaríamos atrás. Queríamos que nos vieran cada vez que entraran a esa sala del tribunal. El estrés comenzó a afectarnos a todos. Mamá dejó de dormir bien y comenzó a tomar medicamentos para la ansiedad. Zen se volvió irascible en el gimnasio y les gritaba a las personas durante el entrenamiento. Yo empecé a tener problemas para dormir porque cada vez que cerraba los ojos, revivía la confrontación en casa de papá. Seguía pensando en lo cerca que estuvimos de hacer algo que no podíamos deshacer, en cómo casi nos convertimos en criminales nosotros mismos tratando de conseguir justicia. El sistema legal se movía tan lentamente que se sentía como una tortura, pero al menos estaba avanzando. Al menos papá y Casper eventualmente enfrentarían consecuencias reales. Eso tenía que ser suficiente. Una tarde después de una audiencia, la detective Scott nos llevó a Zen y a mí a un pasillo lateral lejos de la multitud. Su rostro se veía serio de una manera que me apretó el estómago. Nos dijo que el abogado de papá estaba preparando un caso en el que habíamos acosado y amenazado a sus clientes. Dijo que tenían declaraciones de papá y Jason sobre la confrontación en casa de papá y afirmaban que forzamos confesiones a través de la violencia. La detective Scott nos miró directamente a los ojos y dijo que necesitábamos mantenernos alejados de papá, Casper y Jason por completo, o podríamos enfrentar cargos nosotros mismos. La advertencia se sintió tan injusta porque éramos la familia de la víctima. Pero ella dejó claro que estaba tratando de protegernos. Estuvimos de acuerdo en mantener nuestra distancia, a pesar de que cada parte de mí quería aparecer en cada fecha judicial y mirarlos fijamente. Zen asintió y prometió que nos mantendríamos alejados. Y la detective Scott pareció aliviada, pero todavía preocupada. Se alejó y nos dejó parados en ese pasillo, sintiendo que de alguna manera éramos nosotros los que estábamos en problemas. La semana siguiente, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo y apareció el nombre de Stanley Bailey en la pantalla. Mis manos sudaron porque Stanley nunca llamaba a menos que algo anduviera mal en el gimnasio. Contesté y me pidió que fuera para una conversación sobre el caso. Su voz sonaba diferente, no enojada, sino decepcionada, y eso lo hizo peor. Conduje hasta el gimnasio después de que terminara mi turno y encontré a Stanley en su oficina con la puerta cerrada. Me hizo un gesto para que me sentara y me preguntó directamente si Zen y yo habíamos hecho algo ilegal durante nuestra investigación. Podría haber mentido, pero Stanley había sido nuestro entrenador durante 12 años y se merecía la verdad. Le conté sobre seguir a Jason y Casper, sobre la confrontación en casa de papá, sobre todo lo que hicimos antes de ir a la policía. Stanley escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, solo sacudió la cabeza lentamente. Se veía decepcionado, pero no sorprendido, como si hubiera sospechado que habíamos cruzado límites. Pero esperaba que no lo hubiéramos hecho. Stanley se reclinó en su silla y dijo que nos apoyaría como testigos de carácter si la corte lo necesitaba, pero el gimnasio tenía que distanciarse públicamente de cualquier actividad de vigilantes. Me recordó que el entrenamiento de MMA se suponía que debía enseñar disciplina y control, no alentar a la gente a tomar la justicia por su mano. Sus palabras me hirieron porque tenía razón en que habíamos perdido el control. Dijo que la reputación del gimnasio dependía de que los estudiantes usaran sus habilidades de manera responsable, y no podía permitir que la gente pensara que entrenaba a vigilantes. Entendí lo que quería decir, pero todavía dolía escucharlo decir que el gimnasio tenía que distanciarse de nosotros.
Stanley me dijo que podía seguir entrenando allí, pero que de ahora en adelante debía ser un ejemplo de hacer las cosas de la manera correcta. Salí de su oficina sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en años, como si hubiera decepcionado a alguien que importaba. Pasaron 4 meses con más fechas judiciales y papeleo legal de lo que podía seguir. Luego Kramer llamó y dijo que el abogado de Casper se había acercado a él con un acuerdo de culpabilidad. Casper estaba dispuesto a declararse culpable de agresión, con agravantes a cambio de una sentencia recomendada de 5 años con posibilidad de libertad condicional. Kramer dijo que quería reunirse con nosotros y mamá para obtener nuestra opinión antes de responder a la oferta. Condujimos a su oficina en el centro y nos sentamos en una sala de conferencias con duras luces fluorescentes. Kramer expuso los detalles del acuerdo de culpabilidad y explicó que si Casper iba a juicio, podría obtener más tiempo, pero también existía la posibilidad de que un jurado le diera menos. Dijo que los acuerdos de culpabilidad daban certeza, pero a menudo resultaban insatisfactorios porque las sentencias parecían demasiado leves. Mamá se sentó en silencio mientras Kramer hablaba y pude ver sus manos temblando ligeramente en su regazo. Cuando Kramer terminó de explicar todo, mamá nos sorprendió tanto a Zen como a mí diciendo que quería aceptar el acuerdo. Dijo que estaba cansada del proceso judicial y no quería pasar por un juicio donde tuviera que testificar y revivir el ataque frente a extraños. Su voz se quebró cuando habló de tener que describir la paliza en detalle mientras Casper se sentaba allí mirando. Zen y yo estábamos divididos porque 5 años nos parecían demasiado pocos para lo que Casper le hizo. Pensé en la cara de mamá en el hospital, morada e hinchada, y 5 años parecían nada. Pero mamá seguía diciendo que solo quería que terminara, que necesitaba seguir adelante con su vida y dejar de pensar en fechas judiciales. Zen me miró y pude ver la misma lucha en sus ojos, queriendo justicia, pero también queriendo que mamá tuviera paz. Le dijimos a Kramer que acataríamos los deseos de mamá, ya que ella era la víctima y tenía que vivir con el resultado. El juicio de papá se programó para 2 meses después del acuerdo de culpabilidad de Casper, porque papá se negaba a todo e insistía en su inocencia. Kramer nos dijo que la estrategia de papá era afirmar que Casper y Jason actuaron de forma independiente y que cualquier dinero que le diera a Casper era para apoyo familiar legítimo. El abogado de papá iba a argumentar que papá no tenía idea de lo que Casper y Jason estaban planeando y se sorprendió cuando se enteró. Kramer parecía confiado en que el jurado se daría cuenta de las mentiras porque los depósitos bancarios estaban cronometrados exactamente con el ataque y Jason iba a testificar que papá orquestó todo. La fecha del juicio apareció en nuestros calendarios como una cuenta regresiva para algo que habíamos estado esperando desde la noche en que encontramos a mamá en el hospital. La semana antes de que comenzara el juicio de papá, Kramer llamó con la noticia de que el abogado de papá lo había contactado con una oferta de culpabilidad de último minuto. Papá se declararía culpable de conspiración para cometer agresión a cambio de 3 años de prisión. Sentí que la rabia me subía al pecho porque 3 años era incluso menos de lo que Casper estaba recibiendo, y papá era el que planeó todo. Kramer dijo que ya había presionado y exigido 5 años para igualar la sentencia de Casper. Dijo que la negociación fue de ida y vuelta durante horas, y finalmente se acordaron en 4 años. Kramer preguntó si queríamos que rechazara la oferta e ir a juicio de todos modos, pero advirtió que los juicios eran impredecibles y que papá podría terminar con menos tiempo si un jurado sentía simpatía. Mamá aceptó el acuerdo de culpabilidad de papá, con un visible alivio extendiéndose por su rostro. Nos dijo que solo quería que esto terminara para poder seguir adelante con su vida y dejar de pensar en fechas judiciales y abogados. Zen y yo nos sentamos en su sofá, lidiando con el resultado porque 4 años nos parecían muy inadecuados para planear un ataque que podría haberla matado. Seguí pensando en cómo papá le pagó a su propio hijo para que golpeara a su exesposa, en cómo orquestó todo por despecho y orgullo herido. 4 años parecían nada en comparación con la vida de trauma que mamá llevaría. Pero mamá seguía diciendo que había terminado, que no podía soportar más comparecencias judiciales y más abogados discutiendo sobre su vida. Respetamos su decisión a pesar de que se sentía mal en nuestras entrañas. La audiencia de sentencia de Jason se llevó a cabo primero, ya que cooperó con la fiscalía.
Zen y yo nos sentamos en la sala del tribunal con mamá y vimos a Jason comparecer ante el juez con un traje que parecía demasiado grande para él. El juez le dio 2 años de libertad condicional, servicio comunitario, y le ordenó pagar la restitución a mamá por sus gastos médicos. Jason salió del juzgado como un hombre libre, y lo vi subir a su coche y marcharse como si nada hubiera pasado. Mis manos se cerraron en puños, y sentí que esa rabia familiar se acumulaba en mi pecho. Kramer nos recibió afuera, y nos recordó que el testimonio de Jason era crucial para obtener condenas contra papá y Casper. Dijo: a veces el sistema de justicia requiere compromisos incómodos para atrapar al pez gordo. Entendí la lógica, pero no hizo que ver a Jason libre fuera más fácil. La sentencia de Casper 2 semanas después fue emocional de una manera que no esperaba. Su hija estaba en la sala del tribunal llorando, tal vez de 10 años, y pude ver a Casper tratando de no mirarla. El juez sermoneó a Casper sobre traicionar a su propia familia y usar problemas financieros como excusa para la violencia. Dijo que Casper tuvo opciones y eligió agredir brutalmente a una mujer inocente por dinero. El juez le dio 5 años de prisión estatal con elegibilidad para libertad condicional, después de 3, y le ordenó pagar la restitución conjuntamente con Jason. La hija de Casper sollozó más fuerte cuando el baif se lo llevó esposado. Una parte de mí se sintió satisfecha al verlo llevado a prisión, pero otra parte se sintió enferma al ver a su hija perder a su padre. Mamá se acercó y me apretó la mano, y supe que estaba pensando en cómo todo este lío había destruido a múltiples familias, no solo a la nuestra. 2 semanas después, nos sentamos en la sala del tribunal para la sentencia de papá, Cientosa, y mi estómago estaba revuelto. Papá se paró ante el juez en un mono naranja, luciendo más pequeño de lo que recordaba, con las manos esposadas frente a él. El juez preguntó si quería hacer una declaración, y papá asintió. Comenzó a hablar de cómo nunca quiso que mamá saliera tan herida, que solo quería asustarla para que admitiera la verdad sobre la infidelidad que nunca ocurrió. Dijo que lamentaba todo y que había tomado decisiones terribles impulsadas por la ira y el dolor. Su voz se quebró cuando habló de perder a sus hijos y a su familia. El rostro del juez se mantuvo duro todo el tiempo que papá habló. Cuando papá terminó, el juez se inclinó hacia adelante y dijo que las acciones de papá fueron calculadas y crueles, que había planeado y pagado una brutal agresión a una mujer inocente. El juez dijo que papá no mostró remordimiento real hasta que fue atrapado y que su disculpa no significaba nada en comparación con el trauma que causó. 4 años de prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional anticipada. El baif se llevó a papá esposado y él nos miró una vez con lágrimas en la cara. Mamá comenzó a temblar a mi lado y luego vinieron las lágrimas. Salimos al pasillo y ella simplemente se derrumbó contra la pared sollozando. Zen y yo la abrazamos mientras lloraba y seguía diciendo que nunca pensó que terminaría así, que nunca quiso que papá fuera a prisión, que todo era tan complicado. La llevamos al coche y la condujimos a casa. Durante todo el viaje, ella miró por la ventana, sin decir nada. En su casa, pedimos comida china y pusimos su comedia romántica favorita. Apenas tocó la comida, pero se rió un par de veces con la película. Nos quedamos hasta la medianoche, asegurándonos de que estuviera bien y no quisiera estar sola. Una semana después, mi teléfono sonó mientras estaba en el apartamento de Zen. El nombre de la detective Scott apareció en la pantalla, y mi corazón comenzó a acelerarse. Dijo que la oficina del fiscal de distrito revisó todo sobre nuestra investigación y decidió no presentar cargos contra nosotros. Consideraron que el caso estaba cerrado con los 3 atacantes condenados y no querían castigar a la familia de la víctima por buscar justicia por su cuenta. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. Llamé a Zen inmediatamente y él realmente gritó de alegría. Habíamos estado preocupados durante meses de que terminaríamos en problemas legales por confrontar a Jason y a papá, por seguir a la gente y grabar a Casper sin permiso. 2 días después de esa llamada, llegó un sobre con la dirección de remitente de la oficina del fiscal de distrito. Dentro había una carta de Kramer agradeciéndonos nuestra cooperación durante el procesamiento. Escribió que nuestros métodos eran poco ortodoxos y que no podía aprobar oficialmente la investigación de vigilantes.
pero que nuestra evidencia fue crucial para asegurar las 3 condenas. Incluyó folletos sobre servicios para víctimas y recursos de asesoramiento para sobrevivientes de trauma. También escribió que esperaba que nuestra familia pudiera encontrar paz y curación ahora que se había hecho justicia. La carta se sintió como un cierre a pesar de que solo era un pedazo de papel. Zen y yo condujimos al gimnasio para hablar con Stanley sobre volver a entrenar. No habíamos estado allí regularmente en 6 meses debido a las fechas judiciales y las reuniones con abogados. Stanley nos recibió en su oficina y nos examinó como si estuviera comprobando si teníamos lesiones. Dijo que nos veíamos terribles, fuera de forma y agotados. Admití que habíamos dejado de lado el entrenamiento mientras lidiábamos con todo. Stanley dijo que lo entendía, pero que si queríamos volver, teníamos que asistir primero a clases de control de la ira. Dijo que el gimnasio no podía tener miembros que pudieran perder el control y lastimar a alguien porque no habían lidiado con sus problemas de rabia. Zen comenzó a discutir, pero lo detuve porque Stanley tenía razón. Casi destruimos nuestras propias vidas buscando venganza, y necesitábamos ayuda para procesar eso. La primera clase de control de la ira fue extraña porque todos los demás eran mucho mayores que nosotros. La consejera era una mujer de unos 50 años que nos pidió que nos presentáramos y explicáramos por qué estábamos allí. Zen y yo nos turnamos para contar la historia del ataque de mamá y nuestra investigación. Las otras personas del grupo parecían conmocionadas y algunas parecían impresionadas de que hubiéramos rastreado a los atacantes nosotros mismos. La consejera no parecía impresionada en absoluto. Pasó la siguiente hora hablando de cómo la rabia puede sentirse justa y justificada, pero destruye a la persona que la siente tanto como al objetivo. Dijo, venganza y justicia no son lo mismo, aunque puedan parecer similares desde fuera. Durante las siguientes semanas, nos hizo hablar sobre cómo la ira impulsó cada decisión que tomamos durante 13 meses. Nos hizo ver cómo casi habíamos tirado nuestros futuros y lastimado a personas inocentes en nuestra búsqueda de hacer pagar a papá y sus amigos. Las sesiones fueron incómodas, pero lentamente algo comenzó a cambiar en cómo pensaba sobre todo lo que sucedió. Mamá comenzó a ver a una terapeuta que trabajaba con víctimas de delitos y sobrevivientes de trauma. Nos dijo que las pesadillas ocurrían con menos frecuencia, pero que a veces todavía se despertaba asustada. Tenía problemas para estar sola en su casa, especialmente por la noche. Zen y yo pasamos un fin de semana instalando nuevos cerrojos en cada puerta y añadiendo cámaras para cubrir los puntos ciegos que el viejo sistema se perdió. Pusimos luces con sensor de movimiento alrededor de la casa para que nada pudiera moverse cerca de sus ventanas sin activar luces brillantes. Mamá nos vio trabajar y dijo que ya se sentía más segura solo por saber que estábamos haciendo su casa más segura. 3 meses después de todas las sentencias, mamá llamó y nos pidió que fuéramos. Tenía listados de bienes raíces esparcidos sobre la mesa de su cocina. Dijo que había estado pensando en mudarse a un vecindario diferente porque la casa actual tenía demasiados malos recuerdos. Cada habitación le recordaba esa noche y quería un nuevo comienzo en otro lugar. Zen y yo pasamos las siguientes 2 semanas llevándola a ver casas. Quería algo más pequeño, más fácil de mantener, con buenas características de seguridad ya instaladas. Encontramos un lugar cerca de nuestro gimnasio que tenía puertas reforzadas y un buen sistema de alarma. El vecindario era tranquilo con muchas familias y gente paseando perros. La cara de mamá se iluminó cuando entramos y dijo que se sentía bien. El proceso de mudanza tomó 3 semanas y todos trabajamos juntos empacando la vieja casa. Zen y yo nos aseguramos de que el nuevo lugar de mamá tuviera cerraduras en cada ventana y marcos reforzados en las puertas. Instalamos cámaras cubriendo todos los ángulos y configuramos el sistema de alarma para que llamara a nuestros teléfonos si se activaba. Mamá bromeó diciendo que su casa era más segura que una bóveda de banco ahora, pero podíamos ver el alivio en sus ojos cuando cerraba las puertas por la noche. Laia Rose del hospital llamó a mamá regularmente para verificar su recuperación. Conectó a mamá con un grupo de apoyo para sobrevivientes de agresión que se reunía 2 veces al mes en un centro comunitario. Mamá estaba nerviosa por ir al principio y dijo que no quería sentarse a hablar de ser una víctima. Laia la convenció de que probara una reunión.
Después de esa primera reunión, mamá volvió a casa y dijo que realmente la ayudó a hablar con personas que entendían por lo que había pasado. Comenzó a ir regularmente y se hizo amiga de otras mujeres que estaban superando su propio trauma. Nos dijo que el grupo la hacía sentir menos sola y le daba esperanza de que podía sanar y seguir adelante con su vida. 6 meses después de que terminaron los juicios, Zen y yo entramos en nuestra última sesión de control de la ira. La consejera se sentó frente a nosotros con 2 carpetas en su escritorio. Las abrió y sacó cartas que había escrito para nuestros registros, indicando que habíamos completado con éxito el programa y desarrollado formas saludables de manejar nuestra ira. Firmamos algunos papeles y nos entregó las cartas en sobres sellados. Stanley nos estaba esperando en el gimnasio cuando aparecimos esa tarde. Le dimos las cartas y las leyó atentamente, asintiendo mientras revisaba cada página. Caminó hacia su oficina y regresó con 2 marcos baratos de la tienda de $1. Puso nuestras cartas en los marcos y las colgó en la pared detrás de su escritorio, justo al lado de sus certificados de cinturón negro y fotos de competición. Golpeó los marcos y dijo que recordarían a todos que ser fuerte significaba controlar tus emociones, no solo tus puños. Comenzamos a entrenar seriamente de nuevo la semana siguiente. La disciplina se sintió bien después de meses de fechas judiciales y estrés. Nuestras sesiones de sparring eran diferentes ahora porque éramos más conscientes del daño que podíamos hacer. Cada vez que le lanzaba un puñetazo a Zen, pensaba en la responsabilidad que venía con 13 años de entrenamiento. Él se movía de la misma manera, más controlado y preciso, en lugar de solo tratar de conectar golpes. Stanley nos exigió más que nunca, haciéndonos hacer asaltos extra y más ejercicios técnicos. Estaba canalizando nuestra intensidad hacia la técnica en lugar de dejarnos luchar con rabia. Un sábado por la mañana, mamá apareció en el gimnasio. Estábamos en medio de un asalto de sparring cuando la vi entrar y sentarse en el banco cerca de la puerta. Era la primera vez que nos veía hacer sparring desde antes de que ocurriera el ataque. Zen y yo trabajamos nuestras combinaciones, bloqueando y contragolpeando con la precisión que Stanley nos había estado inculcando durante semanas. Cuando terminó el asalto, miré y vi a mamá secándose las lágrimas de la cara. Se acercó y nos abrazó a los 2, sin importarle que estuviéramos sudados y sucios. Nos dijo que estaba orgullosa de cómo habíamos manejado todo, aunque el camino había sido complicado y doloroso. Eso significó más para nosotros que cualquier cinturón de campeonato. Un año después de que papá fuera sentenciado, mamá me llamó al trabajo. Sonaba estresada y dijo que necesitaba hablar con Zen y conmigo sobre algo. Nos reunimos en su casa esa noche y nos mostró una carta que había llegado por correo. El remitente era la prisión estatal donde papá estaba encerrado. El sobre todavía estaba sellado y mamá dijo que no sabía si debía abrirlo o tirarlo. Zen tomó el sobre y lo miró durante mucho tiempo. Le dije a mamá que era completamente su elección, que no le debía nada a papá, incluido leer lo que él quisiera decir. Ella tomó el sobre de Zen, caminó hacia la cocina y lo tiró a la basura sin abrirlo. Volvió y dijo que había terminado con ese capítulo de su vida. Unas semanas después, mamá recibió una llamada telefónica de una defensora de víctimas. La defensora explicó que la exesposa de Casper quería disculparse por lo que Casper había hecho. No tenía idea de que Casper estaba planeando atacar a alguien y se horrorizó cuando se enteró. La defensora preguntó si mamá estaría dispuesta a aceptar la carta. Mamá aceptó y la carta llegó unos días después. La exesposa de Casper escribió que lamentaba el dolor que Casper causó y que esperaba que mamá pudiera sanar. Dijo que no sentía rabia hacia mamá y quería que supiera que la hija de Casper tampoco sabía nada sobre el ataque. Mamá se sentó en la mesa de su cocina y escribió una carta de respuesta. Le dijo a la exesposa de Casper que apreciaba la disculpa y que no tenía malos sentimientos hacia ella ni hacia la hija de Casper. La envió por correo al día siguiente y dijo que se sintió bien dejar ir parte de la rabia. Zen recibió una llamada del director de un programa juvenil de MMA al otro lado de la ciudad. Necesitaban un nuevo entrenador y Stanley lo había recomendado. Zen fue a ver el programa y regresó emocionado con la oportunidad. Aceptó el puesto y comenzó a entrenar a niños 2 veces por semana.
Fui a ver una de sus sesiones y era increíble con ellos. Les enseñaba la postura correcta y combinaciones básicas, pero también hablaba de respeto y disciplina. Les dijo que aprender a pelear significaba aprender cuándo no pelear. Verlo trabajar con esos niños me mostró cuánto habíamos crecido ambos a partir de todo lo que sucedió. Casi al mismo tiempo, comencé a ser voluntario en una organización de defensa de víctimas en el centro. Ayudaban a las familias a navegar por el sistema de justicia penal cuando alguien a quien amaban resultaba herido. Mi experiencia investigando el caso de mamá y pasando por los juicios me dio conocimientos que podían ayudar a otras familias. Me reuní con personas que estaban confundidas acerca de los procedimientos judiciales o asustadas por testificar. Les expliqué lo que podían esperar y los conecté con recursos. Se sintió bien convertir nuestro doloroso viaje en algo útil para otros. En el aniversario del ataque de mamá, los tres cenamos en su nueva casa. Mamá cocinó su famosa lasaña y nos sentamos alrededor de su mesa de cocina hablando de lo lejos que habíamos llegado en un año. Mamá dijo que finalmente estaba durmiendo toda la noche sin pesadillas. Zen habló sobre cómo entrenar a los niños le dio un propósito más allá de solo entrenar. Compartí historias sobre las familias que había ayudado a través del programa de defensa de víctimas. No obtuvimos justicia perfecta porque papá saldría en 4 años y Casper en 3. Pero obtuvimos responsabilidad y seguridad y la oportunidad de sanar juntos como familia. La vida no volvió a la normalidad porque la normalidad ya no existía después de lo que pasó. Sin embargo, habíamos construido algo diferente, algo mejor. Una familia que luchó contra la oscuridad y tomó la decisión de seguir adelante con honestidad y fuerza.